Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar comienzo a esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te rogamos una vez más que nos guíes a toda la verdad con tu Espíritu Santo, que mis hermanitos sean edificados en tu palabra. Señor, también tócales su corazón, háblales. Y Señor, recibe toda gratitud, toda honra, toda alabanza, toda adoración, porque tú eres digno. Oh Padre Santo, estamos en tus manos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 2 Corintios capítulo 2 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Grato Olor. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 2:1. Determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en que mi gozo es el de todos vosotros. Por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Amén. Hermanitos amados, en esta carta habla de una manera muy personal a la iglesia de Corinto. Acuérdense, hermanitos, que pues debido a la distancia se tenía que escribir. También tiene el nombre de epístola o epístolas, las cartas a diferentes iglesias. Y aquí habla de una manera muy personal, con un corazón abierto para la iglesia. ¿Por qué? Porque claro que los amaba. Siendo apóstol, Pablo era fundador de iglesias. Y en verdad, hermanitos, en sus viajes misioneros, él fundó varias iglesias. Por eso hay un toque personal, de confianza en cada epístola. Y aquí habla, hermanitos, de una tristeza que él le había causado a la iglesia por causa de una persona. No especifica aquí qué clase de persona, quién fue o qué hizo. Y hermanos amados, veremos en el contexto al ofensor, como si Pablo hubiese sido ofendido por alguno de los hermanos. Entonces, por eso habla de la palabra tristeza. Dice desde el 1, determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza. Se refiere que previamente había visitado a la iglesia y sí, les había causado cierta tristeza. ¿Por qué caso? ¿Qué asunto? Dice el 2, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Algo pasó, mis hermanitos. Sin embargo, no especifica qué cosa. Luego dice el 3, por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en que mi gozo es el de todos vosotros. Ahora dice el 4, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. O sea, ahora en carta se dirige a ellos, no en la visita, sino en carta. No para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Dice, hermanitos, que escribió esta carta con muchas lágrimas. Y claro, se refiere a esta
segunda carta o segunda epístola a los Corintios. Luego viene el contexto, mis hermanitos. Verso 5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, pero por no exagerar, a todos vosotros. Quiere decir, mis hermanitos, la persona que le causó tristeza a Pablo, no solamente fue a Pablo, sino a todos. ¿Por qué? Porque al reaccionar Pablo, pues iba a entristecer a toda la grey. Continúa diciendo verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Aquí especifica que habla de un hombre, hermanitos, una persona que, pues, debido a este conflicto, ahora estaba expuesto a tener demasiada tristeza. Y va a ir más allá en lo espiritual, hermanitos, con este caso. Una persona que hizo algo que ofendió a Pablo, Pablo pues tuvo que dirigirse, hermanitos, a él tal vez con reprensión, y fue entristecida esta persona y toda la iglesia, pero ahora la iglesia en su reacción podía causarle tristeza a este hombre. No da su nombre. Cabe decir, mis hermanitos, que hay quienes interpretan, lo cual yo no comparto, pero aún así se lo aclaro. Hay quienes piensan que se refiere al hombre mencionado en Primera de Corintios, el cual estaba viviendo con su madrastra, la esposa de su padre. Tal vez él ya había muerto, pero aún así, ese lazo familiar ahí estaba presente. Y hasta dijo: quitada ese perverso del medio de nosotros, de vosotros. Y también decía, pues, que sea entregado a Satanás. Se acordará usted. Hay quienes interpretan que a ese personaje se refiere esta parte. No lo comparto, mis hermanitos, porque conforme al espíritu de esta escritura que vemos, parece algo personal, no algo eclesiástico. Claro que abarcó hasta toda la iglesia, pero habla de que algo pasó directamente hacia o contra Pablo. Y lo que se veía de este hombre que tenía su madrastra, bueno, eso no era personal, sino era una cuestión de testimonio en cuanto a toda la congregación. Por eso es que no comparto quienes mencionan que a él se refiere. Continuamos. Dice el verso 8: por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Otro hermano, otra persona, ¿qué habrá sucedido? Dice el 9: pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí dice que ya lo perdonó Pablo. Y sí, se entiende, no es esa persona, porque esa persona no insultó u ofendió a Pablo, sino a Cristo con su proceder. Aquí habla, hermanitos, de que Pablo lo perdonó y va más allá y abra su corazón aquí. Dice el verso 11: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es muy clara, muy precisa y certera esta palabra, mis hermanitos. No vamos a decir, y entiéndalo muy bien, mis hermanos, que esto lo causó el enemigo. No fue el causante de esta problemática y
de estos efectos. No, mis hermanitos, no fue el autor el enemigo, pero podía sacar ventaja de esto que estaba pasando. Y aquí es cuando dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros. En otras palabras, que no se vaya a aprovechar de la situación. Luego dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, se discierne y se entiende que el enemigo tiene maquinaciones, hace trampas, planes, maquina. Esto, hermanos amados, es para que entendamos también nosotros. Podríamos ser causantes o responsables o participantes de algún tipo de problema. Y hermanos amados, claro que hay perdón en Cristo, debemos de tenernos misericordia unos a los otros, pero si no obramos espiritualmente conforme a la Escritura, el enemigo podría aprovecharse de algo así. Y hermanitos amados, lo veo de una forma clara y vivencial. Por ejemplo, si alguna personita, un hijo de Dios, un miembro de la iglesia, una oveja del Señor, participara en cualquier tipo de problema, de cualquier índole, bueno, pudo haber sido un descuido, tal vez algo no con intención de lastimar, tal vez una ofensa, tal vez un malentendido, lo que haya sido de cualquier índole, hermanitos. El enemigo podría sacar ventaja de ese asunto. Podría aprovecharse, pues, de la situación. ¿Y de qué manera? La persona tal vez afectada, tal vez involucrada, hermanitos, sea lo que sea que sienta su corazón, tal vez tristeza, ¿por qué pasa esto? Tal vez ira, reclamo, inconformidad, ¿por qué acontece tal cosa? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? Bueno, si al inicio el enemigo no tuvo que ver, pero hay un sentimiento persistente, y pongamos como ejemplo la tristeza. Ese hermano se siente triste. Tal vez si hay algo de culpabilidad o responsabilidad. Él es responsable. Puede ser hermano o hermana. Y se siente triste. Ve los efectos y piensa, yo causé esto. Por mi culpa pasa esto. Yo fui el que comenzó esto. Por mi causa están habiendo estos problemas. Y bueno, hermanitos, esa clase de pensamientos de tristeza, de eso puede sacar ventaja el enemigo. Y puede fraguar planes, trampas, entristeciendo o endureciendo o airando a hasta se podría ir de la iglesia. Y si se va, ¿quién lo va a cubrir? ¿Quién lo va a proteger? Claro que Dios es fiel, Dios permanece fiel, pero en verdad, mis hermanos, hay protección de Dios sobre la iglesia a tal grado que escrito está, dijo el Señor Jesús, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Cuando dice puertas del infierno equivale, ni la autoridad del infierno podrá contra la iglesia. Es verdad, mis hermanitos. Igual va de la mano ese tema de entregar a Satanás. Bueno, lo que se le mencionaba de ese hombre que tenía como mujer a su madrastra. Bueno, decía Pablo, entréguenlo a Satanás, a fin de que se salve su espíritu, aunque la carne sea destruida. Que equivale a que se salve a final de cuentas, pase lo que le pase a su cuerpo, su carne, pero que se salve en aquel día. Bueno, entregar a Satanás equivalía
al mismo tiempo expulsarlo de la iglesia, que equivale también, ya no va a tener la protección de la autoridad de Dios sobre la iglesia. Y la iglesia protege, mis hermanitos. Expulsarlo era exponerlo al enemigo. Ya no hay protección de Dios a través de la iglesia, entonces el enemigo podría hacerle algo. A eso equivale entregarlo a Satanás. Bueno, mis hermanos amados, el enemigo puede fraguar planes, como dice aquí, pues no ignoramos sus maquinaciones, y todo tomando ventaja, sacando provecho, aprovechándose de la situación, de que puede moverse en algún cristiano culpa, ira, remordimientos, tristeza, frustración y tantas cosas, mis hermanitos, al grado tal de aprovecharse, intrometiendo ya pensamientos condenatorios. Ya la personita que participó, mis hermanos, en algún tipo de conflicto, malentendido, problema, lo que sea, ahora puede tener pensamientos ya que son influenciados por el mismo demonio. El Señor lo reprenda. Tales como: aquí no sirves, aquí no te aman, mira, ¿para qué sirves? Solamente para echar a perder. Por tu causa hay problemas, tú tienes la culpa. Sería mejor que no estuvieras aquí, mejor vete para que los demás vivan mejor porque tú estorbas. Hermanitos, de esa tristeza, aunque haya tenido una causa real, hermanitos, pero el enemigo puede tomar ventaja y entristecerlo. Por eso Pablo usa esa palabra, demasiada tristeza, esa frase. O sea, para que la persona no tenga demasiada tristeza. Bueno, habla, hermanitos, de que él ya perdonó a ese ofensor. Y le reitero, no se detalla qué le hizo a Pablo, porque Pablo tuvo que reaccionar, y muchos, incluso toda la iglesia, hasta fue afectada. Bueno, entonces dice el verso 11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, vaya a aprovecharse de la situación y alguien, hermanitos, vaya a ser atacado usando el asunto, la situación, y hermanos amados, pues el enemigo se aproveche. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos cómo trabaja, cómo opera el enemigo, no ignoramos sus maquinaciones. Dios nos ha enseñado a hacer guerra espiritual, a pelear contra el mismo diablo. Y sabemos que el enemigo es planificador. Hace planes. Cómo matar, cómo robar, cómo destruir, cómo dividir, cómo enfriar, cómo endurecer, cómo alejar, cómo separar. Al inicio todo es humano, todo es causado por cosas humanas, pero termina con la influencia demoníaca. Pero hay victoria, hermanitos, en Cristo Jesús. También se le aconseja a usted, mis hermanitos, no ignore cómo trabaja el enemigo, cómo quiere intervenir, metiendo más de lo que es, exagerando las cosas, mintiendo sobre ellas. Y mis hermanitos, si nos hemos encontrado con gente endurecida por el mismo diablo, gente que ya no se arrepiente ni siquiera de su falta, error, pecado, ya no, sino que el enemigo tomó ventaja y los endurece y culpan y responsabilizan a medio mundo de lo que ha pasado, pero no aceptan sus errores, no reconocen sus faltas, que fueron ellos los que iniciaron todo y solamente los demás reaccionaron. Pero hermanos amados,
el enemigo los engaña, los bloquea sus entendimientos, los endurece a tal grado que ya ni pueden arrepentirse, porque consideran que todo mundo es culpable menos ellos, y hasta acaban juzgando a la iglesia. Hermanos, hermanas que cometen errores gravísimos, pero que acaban tan endurecidos, porque eso es parte del plan demoníaco, tan endurecidos que si ellos, hermanitos, bueno, si es que alguien se va y luego regresa, un ejemplo, al regresar, nada de arrepentimiento, nada de reconciliación con Dios, sino pura observación y crítica. Aquí no hay amor, aquí no me tratan bien, en otros lados me tratan mejor, aquí no, aquí son estos, son aquellos, son esto, y en vez de arrepentirse de lo que hizo, juzgan y acusan a la iglesia, a los demás. A eso quería el enemigo llegar, engañarlos de que todo mundo tiene la culpa y no hay arrepentimiento en sus corazones, hermanitos. Y claro que eso es peor, porque eso ya desagrada mucho a nuestro Señor. Son parte de las maquinaciones del enemigo. Tenga cuidado, hermanitos. Por eso dice en Hebreos, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Arrepiéntete, quebrántate, porque al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, está escrito. Ahora, mis hermanitos, ya que leímos esta parte, vayamos al verso 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Aquí, mis hermanitos, ya cambió de tema. Ya no habla del ofensor. Ahora habla de otro tema. De que no encontró a su consiervo Tito. Y, hermanitos, pues esto lo movió. Dice, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿De quiénes? De unos hermanos que estaban en un lugar llamado Troas, dice el verso 12. Ahora, veamos el 14. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí va a hablar de la palabra olor, y sigue en el contexto diciendo, 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Habla de olor grato, hermanitos. En el Antiguo Testamento se hace, hermanitos, mención acerca de sacrificios, holocaustos, todo lo requerido por la ley dada a Moisés. Y se menciona, hermanitos, en repetidas ocasiones la frase olor fragante a Jehová. Esto es de olor fragante o de olor grato a Jehová. Bueno, habla de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Se hace así, mis hermanitos, alusión de ello en cuestión nuestra, de que nosotros somos de ese olor, como así en la antigüedad con sacrificios había olor fragante para Dios, hoy también, pero no por esos sacrificios de la ley, sino de nuestras personas. Esto nos lleva al siguiente tema, de que si le somos agradables o no al Señor. Y hace la comparación de olor fragante. Si usted es agradable a Dios, entonces es como si fuera de olor fragante, olor grato. Dice, mis hermanitos, el 15, estamos en 2 de Corintios 2:15,
Porque para Dios somos grato, fíjese bien, grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. 16. Para estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Quiere decir que les somos desagradables a los que se pierden, pero a los que se salvan somos olor de vida. Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 17. Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, mis hermanitos, somos olor fragante para Dios, otra clase de olor desagradable para los que se pierden, pero para Dios somos agradables. Y le repito el último verso 17. Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios. Cuando buscan los predicadores su propio provecho, conveniencia, ganancia, ambición. Dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así se dirigía el apóstol Pablo, con sinceridad, no buscando lo suyo, no buscando provecho, sino, hermanos amados, todo delante de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Señor, cubre a mis hermanos con la sangre de Cristo. Líbralos de todo mal. Señor, el enemigo quiere interferir, quiere sacar ventaja, quiere aprovecharse de las situaciones. Pero más grande eres tú. Eres fiel y verdadero. Señor, ayuda a mis hermanitos para que el enemigo no se aproveche de lo que sienten o sufren. Señor, ayúdalos. Dales tu palabra. También está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ayuda a mis hermanitos, Señor. No sea que el enemigo sí interfiera y los venza. No, mi Señor. Ayúdalos. Sácalos adelante. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Señor, seamos de olor fragante para ti en todo momento. Te seamos gratos, Padre Santo. Queremos honrarte. Queremos causarte bien, Señor. Señor, causarte gozo. Porque para eso estamos. Para amarte. Para darte honra y gloria, Señor. Están en tus manos, mis hermanitos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que nuestro Padre eterno los bendiga grandemente en este día, hermanitos, y les libre de todo mal. Si seguimos en la tierra, le esperamos mañana a la misma hora. Amén.